Yo voy a usar esta versión hoy. Nueva Biblia de las Américas. Vamos a usar esta hoy. A ver si alguien se conecta. Ya estamos en vivo. Vamos a ver. Dios les bendiga a las personas que van conectándose. Déjame ver si me estoy viendo en vivo. No estoy seguro. Sí, estoy en vivo. Ya me vi. Dios les bendiga esta noche a todas las personas que se están conectando. Ya vieron el título de este live, se titula Jesús volverá. Esta noche vamos a estar hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y de su promesa de que volvería. Muchas personas no creen en la segunda venida de Cristo, pero nosotros los cristianos en su mayoría creemos que Jesús volverá por segunda vez a la tierra. Así como Jesús vino la primera vez a esta tierra, nació de María, siendo virgen, un nacimiento virginal, nació de la Virgen María, vivió una vida sin pecado, cumplió perfectamente la ley de Dios que nosotros no podíamos cumplir, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos y 40 días después ascendió a los cielos. Y también un día volverá a juzgar a vivos y a muertos. Eso es lo que nosotros creemos los cristianos. Y en esta noche vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios al respecto de la segunda venida de Cristo. Y vamos a estar usando por primera vez la versión Nueva Biblia de las Américas. Esta versión que conseguí aquí, que ya está disponible en BibleGateway.com. Al parecer es una versión revisada de la Biblia de las Américas y vamos a utilizarla en esta noche. Vamos para Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11, donde nos habla acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús ascendió a los cielos, a la diestra del Padre. Y dice así la Escritura, la palabra de Dios. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado, mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo,
vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Aquí podemos ver claramente que antes que Jesús ascendiera al cielo, a la diestra del Padre, sus discípulos le preguntaron: ¿restaurarás en este tiempo al reino de Israel? Jesús le contestó: no les corresponde saber ustedes los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero luego dice el versículo 8, les dice que ellos recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo, haciendo alusión a lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo en el aposento alto y los apóstoles comenzaron a hablar en otros idiomas. Y aquí nos dice el texto que cuando venga el Espíritu Santo, estos serían testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta en los confines de la tierra. O sea que el mensaje de Jesús, del testimonio de Jesús, sería predicado en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. O sea, en el mundo entero llegaría este mensaje del Evangelio. Luego nos dice el versículo 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. O sea, que Jesús fue elevándose a los cielos mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, lo más probable 2 ángeles, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. O sea, aquí claramente estos ángeles están diciendo a los discípulos de Jesús y a los apóstoles que Jesús, de la misma forma en que ellos lo vieron ascender al cielo, pues de la misma manera Jesús volverá al planeta Tierra, de la misma manera en que lo han visto ir al cielo. Jesús volverá en las nubes del cielo con poder y gran gloria, nos dicen otros pasajes bíblicos que vamos a examinar ya mismo. O sea que aquí nos está diciendo que Jesús volverá. Jesús volverá otra vez y será algo visible. De la misma manera en que Él ascendió, así mismo volverá al planeta Tierra. Cristo volverá por segunda vez. Es lo que nos quiere decir este texto bíblico. La escritura es clara. Y cuando vamos a Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31, vemos que Jesús nos habló acerca de cómo sería esa segunda venida. Dice el texto, Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Aquí nos habla también acerca del arrebatamiento de la iglesia, que acontecerá después de la tribulación, cuando Jesús venga en las nubes del cielo con poder y gran gloria por segunda vez. Ahí es cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Otro pasaje que nos habla acerca de la segunda venida de Cristo es en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Versículos 7 y 8, donde nos dice: Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, aquí el texto nos dice también en el libro de Apocalipsis que Jesús volverá en las nubes y que todo ojo lo verá. ¿Sabes? Vemos lo mismo que nos dice Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31, lo mismo que dice Hechos capítulo 1, versículos 9 y 10. Jesús volverá otra vez al planeta Tierra. ¿Sabes? Es lo que nos dice la Biblia. No podemos negar esa realidad bíblica, ¿sabes? Porque existen vertientes teológicas que niegan la segunda venida de Cristo. Entre ellos está el preterismo total. El preterismo total es una escuela teológica y escatológica, que enseña que todas las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento se cumplieron en el año 70. Todo se cumplió. Que ya Cristo vino en las nubes del cielo con poder y gran gloria en el año 70 después de Cristo, durante la destrucción del templo de Jerusalén. El preterismo total enseña que ya Cristo vino, que ya todo esto se acabó, que en estos momentos estamos viviendo en cielos nuevos y tierra nueva. El preterismo total prácticamente es una herejía, porque niega la segunda venida de Cristo, niega lo que la iglesia cristiana ha creído y enseñado a lo largo de 2000 años de historia. O sea, niega las confesiones de fe, los credos apostólicos, niega todo y postula que Cristo ya vino. Son como estos que menciona la Escritura, que decían que ya la resurrección había sucedido. Otro pasaje donde nos habla acerca de la segunda venida de Cristo se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, donde el apóstol Pablo nos habla acerca de la venida del Señor, de la parusia. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron.
en Jesús. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Aquí vemos los mismos elementos que vemos en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Vemos la voz de mando, la voz de arcángel, la trompeta, la reunión de los escogidos del Señor. Exactamente lo mismo en las nubes del cielo. El texto es paralelo a Mateo 24, 29 al 31. Y nos dice claramente que Jesús volverá. Y cuando Él vuelva por segunda vez, habrá una resurrección literal, no alegórica o espiritual, como creen algunos, que niegan la segunda venida de Cristo, niegan el arrebatamiento de la iglesia, niegan la resurrección literal y física de los muertos. Jesús, cuando vuelva, van a resucitar los muertos en Cristo, y los que estén vivos serán arrebatados, serán transformados, como nos dice primera de Corintios 15, donde nos habla acerca de la resurrección de los muertos, y recibiremos al Señor en el aire. Es lo que nos dice la Escritura, y esto va a suceder en la segunda venida de Cristo. Está claramente escrito aquí. Los que murieron, los que estén vivos, no precederán a los que durmieron. O sea, porque los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego los que estén vivos serán arrebatados. O sea, que no va a haber un arrebatamiento de la iglesia sin que primero resuciten los muertos en Cristo. O sea, no hay arrebatamiento sin resurrección de los muertos en Cristo. No hay arrebatamiento de vivos sin resurrección de los muertos. Eso es lo que nos dice el texto bíblico. Y el arrebatamiento de la iglesia, como dije anoche, no será antes de la tribulación final. El arrebatamiento de la iglesia será después de la tribulación, en la segunda venida de Cristo en gloria. Y nos dice, pues el Señor mismo el mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor. O como nos dice Reina Valera 60, para recibir al Señor en el aire. O sea, vamos al encuentro del Señor. No es que el Señor viene a arrebatarnos, a llevarnos al reino de los cielos para estar allá arriba 7 años y 7 años después volvemos a la tierra. No, ahí no dice eso. Ahí dice que en la segunda venida los muertos en Cristo resucitan, los que estén vivos serán arrebatados y transformados y recibirán al Señor en el aire para recibir al Señor que viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y eso es lo que va a suceder. Ahora busquemos otro pasaje bíblico que se encuentra en el capítulo 5. Mira lo que nos dice. Nos habla de estar preparados para el día
del Señor para el día de su segunda venida. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, súbitamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, porque para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, para condenación eterna, para el infierno. Dios no nos ha destinado para eso. Dios no nos ha puesto para ira, sino para obtener salvación. Salvación, justificación, perdón de pecados, reconciliación con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, estemos vivos o estemos muertos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Aquí nos habla nuevamente acerca de la segunda venida de Cristo. Y también en segunda de Tesalonicenses, en capítulo 1, nos habla del justo juicio de Dios cuando el Señor Jesús vuelva a la tierra. En segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10. Mira lo que nos dice el texto. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, los creyentes, los que sufrimos por Él, cuando el Señor Jesús sea revelado, o sea, cuando se manifieste por segunda vez, cuando regrese literalmente a la tierra por segunda vez, desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Saben? Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos, la iglesia, en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Y luego dice, con este fin también nosotros oramos por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y luego vamos a ver lo que nos dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 acerca
de la venida de Cristo, la venida del Señor, la segunda venida de Cristo y la manifestación del hombre de pecado, quienes nosotros también llamamos como el anticristo o el hijo de perdición. Muchas personas creen, como estábamos hablando ahorita, que la iglesia no verá al anticristo, que la iglesia no verá al hombre de pecado, que la iglesia será arrebatada antes que se manifieste el hombre de pecado. Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ir versículo por versículo para que usted vea y escuche lo que dice la palabra del Señor. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Importante eso. Escuchen lo que dice el texto. Pero con respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y a nuestra reunión con Él. ¿Qué es nuestra reunión con Él? El arrebatamiento de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo habla de la venida del Señor, también menciona el arrebatamiento de la iglesia, nuestra reunión con Él, cuando nosotros seamos arrebatados para ir al encuentro del Señor, para recibir al Señor en el aire. A eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia cuando dice, y a nuestra reunión con Él. Y luego dice, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Importante, volvemos de nuevo. No sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar. O sea, que no tambaleen en lo que ya les han enseñado a ustedes a través de la Escritura. No se alarmen, ni por espíritu. Y cuando hablo de espíritu, se refiere a personas que dicen hablar por el Espíritu Santo. Que no se engañen. Ni por palabra, que dice la persona, Dios me dijo, Dios me reveló. Ni por carta como si fuera de nosotros. Porque para ese tiempo habían personas que se hacían pasar por los apóstoles y escribían cartas a las iglesias. Y dice el texto, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, o que está cerca, o que ya la resurrección había ocurrido. Como hubieron dos personas, que no recuerdo el nombre ahora, que le estaban enseñando a la iglesia que ya la resurrección de los muertos había ocurrido. Pues el apóstol Pablo dice que no le hagan caso a esa gente. Y luego dice, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué no vendrá? El Señor Jesús y nuestra reunión con Él. No vendrá, no sucederá eso sin que primero, escuchen, nuevamente leo, porque no vendrá, no ocurrirá la segunda venida ni nuestra reunión con Él sin que primero venga la apostasía. La apostasía. Y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, la bestia. Está clarito ahí en la Biblia. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Léalo. Se lo recomiendo. Dice que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Y cuando habla de la apostasía se refiere a esa rebelión que hay contra Dios, contra todo lo que es Dios o es objeto de culto, esa apostasía, ese alejamiento de las cosas de Dios,
personas que aparentaban ser cristianas, que van a apostatar de la fe, va a llegar a un nivel tan y tan grande que desencadenará en la manifestación del hombre de pecado, el anticristo o el hijo de perdición. Y dice el versículo 4, ¿qué es lo que hace este anticristo? ¿Qué es lo que hace este hombre de pecado, este hijo de perdición? Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. De manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. O sea, este hombre de pecado, este hijo de perdición que será manifestado luego de la apostasía y antes de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia, se opondrá a Dios. O sea, será un enemigo abierto de Dios, del Dios único y verdadero revelado en las Escrituras. Y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o el objeto de culto. O sea que este hombre se rebelará contra el Dios único y verdadero y también se rebelará contra todas las religiones del mundo. O sea, este hombre se va a exaltar a sí mismo como si fuera un Dios, ya que luego dice, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Este hombre se va a autoproclamar Dios en la tierra. Eso es lo que va a hacer este anticristo, que se manifestará al final de los tiempos. Y mira lo que dice: presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que yo, cuando estaba todavía con ustedes, les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo se ha quitado del medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mira lo que dice el versículo 6. Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. O sea, los lectores, los primeros lectores de esta carta o recipientes de esta carta de la iglesia de Tesalónica sabían quién era el que detenía la manifestación del hombre de pecado. El texto no nos dice claramente qué o quién es el que detiene la manifestación del hombre de pecado en la tierra. Los pretribulacionistas dispensacionalistas creen que lo que detiene la manifestación del hombre de pecado en la tierra es la iglesia y el Espíritu Santo. Pero eso está totalmente errado, totalmente equivocado, ya que el mismo pasaje de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice que la iglesia va a estar aquí en la tierra cuando se manifieste el anticristo. Por lo tanto, no es la iglesia lo que detiene la manifestación del anticristo, del hombre de pecado o del hijo de la perdición. Porque claramente lo dice. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él no vendrán sin que primero venga la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Por lo tanto, esa idea de que la iglesia es la que detiene la manifestación del anticristo está totalmente equivocada. Otros dicen que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la tierra y el Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo no se va a ir, está aquí.
El Espíritu Santo no se va a ir. El Espíritu Santo está en los creyentes, en todos aquellos que creen en Jesucristo. Por lo tanto, es absurdo decir que el Espíritu Santo se va, cuando el Espíritu Santo está en todos los creyentes. Los creyentes somos templos del Espíritu Santo. Así que es absurdo creer eso. Otros piensan que lo que detiene la manifestación del anticristo es el arcángel Miguel o un arcángel de Dios, y se basa en unos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento del libro de Daniel. Otros piensan que es Dios mismo quien detiene la manifestación del anticristo, pero en verdad no se sabe quién es o qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado. Pero sí sabemos que una vez aquello que lo detiene se ha quitado de en medio, pues se manifestará el anticristo. Mira lo que dice el texto. Porque para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. O sea que va a detener a la manifestación hasta que pues, tenga que cumplirse la profecía. Entonces será revelado ese impío. Ese impío. O sea, y aquí nos habla de una persona. No es como en el libro, en las cartas de Juan nos habla del espíritu del anticristo. Muchos se reguindan de eso para decir que el anticristo no es una persona, sino un espíritu. Pero en Tesalonicenses nos habla acerca de un hombre, de un antropos, de una persona en específico. Y aquí nos dice, será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu. O sea, nos habla de un enfrentamiento entre el Señor cuando Él vuelva contra ese impío. O sea, nos habla de un conflicto final entre Jesucristo y el hombre de pecado. Se cae de la mata. No podemos negar esa verdad. Claramente lo dice. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida, el Señor matará y destruirá al hombre de pecado, al hijo de perdición. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás. O sea, aquí nos habla de una persona que va a estar empoderada por Satanás, por el diablo. Por lo tanto, no estamos hablando de algo simbólico o de un espíritu. Nos está hablando de una persona en específico que será empoderada por el mismísimo Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Claro, nos dice que la venida de este impío, de este hombre que aparecerá, será conforme a la actividad de Satanás, que con todo poder y señales y prodigios mentirosos, o sea, este hombre va a hacer señales, prodigios, milagros falsos para engañar al mundo. Y esta persona se autoproclamará Dios. Y con estos milagros y señales que hará, la gente le va a creer.
pero son señales y milagros mentirosos, señales engañosas. Y nos dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Los que adoran a la bestia creerán en él, o sea, y serán engañados porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, porque no recibieron a Cristo, porque no creyeron en el Evangelio. Y por esto Dios les enviará un poder engañoso. O sea, les envía este hombre de pecado para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros, dice el versículo 13, hablando de la firmeza que tenemos que tener en la doctrina, en la enseñanza. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. O sea, nos habla de estar firmes en la doctrina del Señor. ¿Sabes? Y está claro, tú sabes, va a venir un anticristo en el fin de los tiempos, va a venir un hombre de pecado, cuyo advenimiento será por actividad del diablo, de Satanás, que con poder, milagros y señales engañosas engañará al mundo. Y esta persona se opondrá a Dios, se exaltará a sí mismo y se hará pasar a sí mismo como Dios. Y mucha gente lo va a adorar. Apocalipsis capítulo 13 nos habla acerca de esto. ¿Sabe? Y este anticristo aparecerá antes de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia, como nos dice 2 Tesalonicenses 2, y también nos habla de esto 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, nos habla de que el arrebatamiento de la iglesia será después de la tribulación, en la segunda venida de Cristo. Jesús va a volver al final de esa tribulación, que será conducida por este hombre de pecado, por este hijo de perdición, por el anticristo, que engañará al mundo y perseguirá a la iglesia, ya que se opondrá a Dios, perseguirá a los santos, que son la iglesia. Este anticristo perseguirá a la iglesia, perseguirá a los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, como nos dice el libro de Apocalipsis. Este anticristo pues vendrá también y engañará a muchos, y muchos van a creer en él. O sea, y este anticristo tendrá un poder mundial, político, religioso y económico, ya que en el libro de Apocalipsis, en capítulo 13, nos habla de esta bestia, de estas dos bestias, de la bestia del mar y la bestia de la tierra. Muchos consideran que la bestia del mar se refiere al anticristo y la bestia de la tierra se refiere al falso profeta, pero que en combinación pues ejercen un poder político, social, religioso y económico sobre el mundo entero. Y nos habla de un sistema económico mundial donde el anticristo va a ejercer el dominio sobre todas las tribus, lenguas y naciones de la tierra. Y eso está ahí. Si usted cree que ya todo eso se cumplió, pues ignóreme. Pero si usted cree que el libro de Apocalipsis también nos habla de lo que vendrá en el futuro, pues ponga atención, preste oído a lo que estamos hablando en esta noche.
Pero algo tenemos seguro. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos donde habrá mucho engaño, donde habrá mucha mentira, donde vendrán líderes políticos a imponer ciertas cosas, ciertas leyes, y tratarán de controlar al mundo. Pero al final Jesús volverá. Y cuando Jesús vuelva por segunda vez, se le va a acabar el showcito a este mundo impío. O sea, es lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice la Escritura. Y todo lo que hemos estado hablando aquí es basado en las Escrituras. No he tenido necesidad de hacer show, de gritar, de poner musiquita de fondo, ni de imitar a otro predicador suspirando. No. Aquí uno habla las cosas como están en la Escritura, de manera pausada, poco a poco, versículo por versículo, para que la gente comprenda y entienda lo que se está hablando. Yo le exhorto a usted a que lea la Biblia y ponga a prueba lo que yo le estoy diciendo aquí. Vaya a la Escritura, lea los pasajes que hemos compartido en esta noche, que han sido varios. Han sido varios pasajes bíblicos que hemos compartido en esta noche, y yo le exhorto a que usted lea la Biblia y me juzgue. Juzgue lo que yo estoy diciendo aquí por la palabra. No juzgue según lo que su pastor le enseñó a usted, o según usted soñó, o porque usted le inculcaron desde chiquito. No. Juzgue según la palabra de Dios. O sea, ejerza discernimiento. Como yo hablé anoche, no crean a todo espíritu. No crean a toda persona que dice hablar de parte de Dios, sino pongan a prueba los espíritus. ¿Cómo usted pone a prueba los espíritus? ¿Cómo usted pone a prueba lo que las personas están diciendo? A través de la palabra de Dios. Por eso yo le recomiendo a usted que usted ponga a prueba lo que yo le estoy diciendo a través de la Escritura, de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Y en estos precisos momentos hay cientos y miles de falsos profetas hablando ahora mismo aquí en Facebook. Hay un montón. Y muchas personas están siguiéndolos. Cientos y miles de personas están asistiendo transmisiones en vivo de falsos profetas que a través de la manipulación, el emocionalismo, la musiquita de fondo, los gritos, los cambios ambivalentes del tono de voz, suspiros, moviendo la cabeza, gritando, pues muchas personas están escuchando a esos falsos profetas y están siendo engañados porque no leen sus Biblias, no los ponen a prueba. Entonces, ¿qué pasa? Estos falsos profetas engañan con solamente decir Dios me dijo, Dios me reveló. Y las personas automáticamente, porque la persona dice, porque el falso profeta dice Dios me dijo, Dios me reveló, pues automáticamente le creen. Y se fascina, dice, wow, mira cómo Dios lo usa. Wow, no, eso no es así. Usted tiene que ver en la Escritura y verificar si lo que esa persona está diciendo corresponde o no al texto bíblico. ¿Qué decía el apóstol Pablo acerca de los nobles de Berea? Les llamaba nobles porque eran personas que escudriñaban en las Escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando correspondía o no a las Escrituras. Pues eso es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que ejercer discernimiento. No puede creer a la primera a lo que uno le está diciendo a usted. Vaya a la Escritura. Vaya a la Biblia. Pero lamentablemente muchas personas les da flojera leer la Biblia. No quieren leer la Biblia. Ellos prefieren el show, el emocionalismo,
el lloriqueo, el brinque y salta, gritar, no. Y de esa manera, al final de sus vidas se van a llevar tremenda sorpresa. Saludos a George No Pedraza, que nos saluda desde México. Saludos también a Diego Rodríguez El Perkins. Saludos también a Miguel Ángel Rodríguez. Miguel, sí, ellos hablan en supuestas lenguas porque esa es la manera en que tú manipulas emocionalmente a las personas y los activas emocionalmente. Por eso es que ellos hacen ese tipo de show. O sea, porque ya ellos aprendieron a que esa es la manera en que tú mueves las emociones. O sea, tú mueves las emociones, entonces dice compartan este video, porque ellos están recibiendo monetizaciones por esos lives. Facebook les paga a ellos por hacer esas transmisiones en vivo. ¿Okay? Y ellos pagan para tener más distribución. Y luego, de acuerdo a los views, Facebook también les da dinero a ellos. O sea que ellos también tienen un negocio con esto de las transmisiones en vivo y por hacer hacen ese tipo de show. Mientras más grande sea el show que ellos hacen en las transmisiones en vivo, pues más beneficios van a tener. Porque si no tienen dinero de Facebook, viene un pastor o viene de otra iglesia, de otros lados, y le envía dinero. ¿Me entiendes? Y siempre van a sacar provecho de esas transmisiones en vivo. Y ahora mismo usted puede buscar. Hay un montón de esos charlatanes en las redes sociales. Mira, aquí apenas tengo 6 personas viendo esta transmisión en vivo. Anoche habían 2. A uno que le dicen Candelita y otro que le dicen Héctor Pérez, que tenían sobre 40,000 entre ambos. 40,000 personas asistiendo a sus transmisiones en vivo. Y lo que hacían era llorar, hacer show, emocionarse. Y nada de palabra de Dios. O sea, cuando tú les preguntas acerca de la Biblia, no saben de qué hablan. O sea, no saben, no tienen dominio de los temas bíblicos, porque son personas que no leen la Biblia, sino que se dejan llevar por las emociones y se hacen llamar a sí mismos evangelistas, que es lo más triste, y no saben nada, no conocen el evangelio. Son charlatanes, emocionalistas y manipuladores y engañadores. Eso es lo que son. Eso es lo que son. ¿Sabes? No leen la Biblia, no explican el texto bíblico. Lo leen por encimita y no saben ni explicarlo. Y se hacen llamar evangelistas, por favor. ¿Qué charlatanería es esa? Se evangeliza con el evangelio. Si usted no evangeliza con el evangelio, usted no debe llamarse evangelista. ¿Sabe? Y ese es el problema. Esa gente lo que hace es llorar, hacer show, manipular emocionalmente a la gente. Viven en un engaño. El pasado live que hablamos acerca de los falsos profetas y los falsos maestros. Esta gente va a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque son personas que dicen que Dios les está mostrando desastres, les está mostrando terremotos, pero ninguno de ellos vio lo del coronavirus. Ninguno. Ni Candelita, ni Enginio Muñiz, ni Héctor Pérez, ni Daisy Agudo, ni todo ese grupito de charlatanes que dicen que Dios les habla y que Dios les muestra. Ninguno de ellos vio lo del coronavirus. Nada, none. Absolutely nothing, como dicen en inglés. Nada. Son falsos profetas que toman el nombre de Dios en vano para manipular emocional y psicológicamente a las personas. Esa es la realidad. Y sacan provecho de eso. Mira, saludos a Paola. Recién me sorprendió el live de un supuesto apóstol que tenía sobre 400 personas viéndolo. Sí, porque es que ellos pagan también. Anoche yo vi que un hermano en la fe puso unas cuestiones ahí de Facebook
que tú pagas una cierta cantidad de dinero y te promocionan los lives y llegan un montón de views. Entonces de ahí, subsecuentemente, tú pides que compartan el live stream y eso después te da unos beneficios a ti económicos. Y si no te los dan, Facebook, los pastores de las iglesias que siguen esa corriente, pues ven, de ahí es que ellos buscan a los predicadores que ellos después invitan a sus iglesias. Entonces, pues ellos saben que Facebook es un medio para, pues, buscar fama. Entonces, pues te invitan a las iglesias de ellos, te pagan los viajes, los pasajes, los hoteles y viven en las papas, porque así es que son ellos. Es un negocio. O sea, es un negocio. Son charlatanes, aduladores, como decía el apóstol Pedro, que hablan palabras infladas para sacar provecho de las personas, que hacen negocio de las personas. Así son esta gente. Pero un día se les va a acabar todo el relajito. Un día el relajito se les va a acabar. Porque Jesús va a volver. Jesús va a volver. Y se le va a acabar el relajito. Ahora mismo Jesús está desenmascarando a todos esos charlatanes que se la pasaban declarando y decretando sanidad, milagros, prosperidad, que si los pañuelos ungidos, que si el agua mágica, el agua bendita, que si charlatanes. Dios le está dando un tapaboca a todos esos falsos profetas. A todos los falsos profetas. Dios está desenmascarando. O sea que vemos en medio de esta situación negativa que está sucediendo, Dios está haciendo algo positivo. Y es que está exponiendo a todos los falsos profetas y a todos los falsos maestros, a todos esos curanderos y brujos que toman el nombre de Dios en vano. Pero el tiempo se les está acabando a esas personas. Un día tendrán que responderle a Dios. Un día Cristo va a volver y le van a tener que rendir cuentas a aquel cuyos ojos son como de fuego. ¿Y qué se van a hacer? Ahí es que vamos a ver quién es el que, si el gas pela. O sea, ahí es que vamos a ver. ¿Sabes? Y esa gente prometiéndole vías y castigas a las personas. Ahora esos falsos profetas que primero estaban profetizando terremotos, tsunamis de 1000 pies, que iba a cubrir el sur de Puerto Rico y la ola iba a pasar hasta Aguadilla, tipo Armageddon, tipo película. Aquellos que profetizaban que un tsunami se iba a partir en dos y que uno iba a coger para República Dominicana y otro iba a coger para Puerto Rico, que decían que iba a caer un asteroide sobre el canal de la Mona. Todos esos charlatanes, pues ahora, con este coronavirus, pues ahora están profetizando prosperidad, están profetizando restauración. Son charlatanes. Esa es la realidad. ¿Sabes? Y esto que está pasando en el mundo, yo no sé si es o no es un castigo divino. Probablemente lo sea, porque probablemente Dios está castigando a este mundo que le ha dado la espalda a él. ¿Sabes? Y estas personas van a tener que rendirle cuentas a Dios por engañar a la gente, presentándole un evangelio diferente evangelio. Porque el verdadero evangelio es aquel que está centrado en la persona y obra de Cristo. Y esto es lo que voy a hablar antes de irme. Quiero hablarles sobre qué es el evangelio. Porque hay muchas personas que están en las redes sociales que predicando el evangelio, y cuando tú les preguntas qué es el evangelio, pues ellos te hablan sobre su testimonio, sobre anécdotas, sobre cosas así. Pues mira, la Biblia nos dice que hay un solo evangelio, que ese evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice Romanos 1:16, que él no se avergonzaba del evangelio del apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación.
porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creen, esto es nosotros, es poder de Dios para salvación. Ese es el evangelio. O sea, si un evangelista o una persona dice ser evangelista y no le predica a usted el evangelio, no es evangelista, es un charlatán, es un falso profeta, así de sencillo. Porque el verdadero evangelista, el verdadero profeta, en el sentido general, te va a hablar de Cristo, te va a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el mensaje que trae salvación y vida eterna a todos los que creen. Y el evangelio, mira, aquí hay una síntesis del evangelio. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, el apóstol Pablo nos hace una síntesis de lo que es el evangelio. Y mira lo que dice la escritura. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo, miren cómo pone la persona a quién va dirigiendo a la iglesia, a qué persona ellos están siendo dirigidas, a Cristo. Dice, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales muchos viven aún, y otros algunos duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Cuando se le apareció al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia, que se llamaba Saulo de Tarso, iba en camino a Damasco a perseguir a la iglesia y tuvo un encuentro con el Señor. Y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo dejó ciego. Y desde ese entonces hubo un cambio en el corazón de Pablo y se convirtió en uno de los más grandes apóstoles del cristianismo. Pero aquí lo que yo quiero enfatizar es que el evangelio se trata de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. O sea, usted tiene que creer que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el mensaje que todo predicador, que todo pastor, todo maestro, que todo evangelista se supone que predique. Ese es el evangelio. Y mira lo que dice Gálatas capítulo 1 acerca de aquellos que no predican el evangelio de verdad. Mira lo que Dios dice. Gálatas 1, 6 al 10. Mira lo que nos dice la escritura. El apóstol Pablo está reprendiendo a la iglesia de Galacia, que estaba siendo influenciada por una secta judaizante que estaban tratando de enseñarle a la iglesia de Galacia que la fe en Cristo no era que para ser salvos no era solamente creer en Cristo, sino que también tenían que añadirle las obras de la ley, que tenían que guardar los mandamientos, que tenían que circuncidarse para ser salvos. Eso es lo que creían los judaizantes. Y el apóstol Pablo estaba refutando y condenando esa herejía, ya que la escritura nos dice que nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Y mira lo que nos dice el texto. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado
a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes, judaizantes, y quieren pervertir el evangelio de Cristo, añadiéndole obras a la obra de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema se refiere a maldición. O sea que la persona que a usted le predique un evangelio diferente al que los apóstoles enseñaron, lo que la Biblia enseña, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Si a usted no le predican eso y le predican otra cosa, queden bajo maldición, sea anatema. Es lo que nos dice el texto. Y luego vuelve y enfatiza: como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? O sea, si yo predico el evangelio, yo tengo que tener claro que no le va a agradar a los hombres. El mensaje del evangelio no le va a agradar a los hombres, porque hiere su orgullo, hiere su ego. Porque en el evangelio se dice: tú no puedes ganarte tu salvación. Que tú eres pecador y necesitas arrepentirte y volverte a Dios por medio de Cristo y lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por ti. Ese mensaje ofende al hombre pecador, ofende el ego humano. Por eso es que el apóstol Pablo pregunta: ¿busco ahora el favor de los hombres? ¿Busco agradar a los hombres o el de Dios? ¿Qué es más importante? ¿Agradarle a los hombres o agradarle a Dios? ¿Busco el favor de los hombres o el favor de Dios? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, el verdadero siervo de Cristo, el verdadero pastor, anciano, diácono, maestro, evangelista, es aquel que predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El que no busca agradar a los hombres con palabras infladas, con mentiras, con tergiversaciones. O sea, el siervo de Dios es aquel que predica la palabra como está escrita, a tiempo y fuera de tiempo. Y que todo lo que hace, lo hace para la gloria de nuestro Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y no para gloria propia como hacen los falsos profetas y los falsos maestros en las redes sociales, que buscan su propia gloria, buscan su propia fama, buscan ser reconocidos por multitudes, para que digan: wow, mira cómo Dios me usa poderosamente, y Rabá canta la vasalla. Eso es lo que ellos hacen. Show. Son falsos profetas y falsos maestros. Y su día está llegando. Se está acabando. El tiempo se les está acabando. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. The time is running out. El tiempo se está acabando. ¿Sabes? Cristo viene. Cristo viene. El Señor Jesús va a volver a la tierra. Esa es la bienaventurada esperanza del cristiano. Cristo va a volver. Y volverá en las nubes del cielo, con gran poder y gloria, y todo ojo lo verá. Se está acabando el circo a los falsos. Saludos a Vicky y a Elizabeth. Así mismo es, se les está acabando el circo, se les está acabando el teatrito, el showcito, se está acabando, ¿sabes? Un día, no muy lejano, Cristo va a volver. Y en ese día, Jesús va a destruir al hombre de pecado, al hijo de perdición.
y a todos los falsos profetas y falsos maestros. Se van a ir para las pailas del infierno. Porque la Escritura dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En aquel día muchos dirán, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos muchas sanidades. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, no os conozco. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese día se acerca. Ese día se acerca. El Señor viene. Jesús vuelve. Jesús vuelve otra vez. Cristo viene. Cristo viene. Y nada, esto ha sido todo por este live de esta noche. Y veremos a ver si mañana o pasado vuelvo a hacer otra transmisión y seguir compartiendo con ustedes lo que nos dice la palabra del Señor. Gracias a todos por sus oraciones. Saben lo del asesinato de mi hermana, que aún estamos en espera. Con esto del coronavirus, pues se ha puesto un poco lento el proceso, pero contamos con sus oraciones. Oren mucho por nosotros para que todo esto se esclarezca y que aquellos que cometieron ese horrible acto paguen por lo que hicieron. No dejen de orar por nosotros, ¿verdad? Yo se los pido encarecidamente. Y nada, Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Muy buenas noches.